No fue su esposa, ni su marido, ni sus hijos, sino una niña sentada en las escaleras de un hotel, susurrando, «Tengo hambre», lo que cambió la vida del CEO millonario para siempre. La lluvia caía en una llovizna suave y constante, cubriendo las calles con un brillo tenue, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado. Los coches silbaban al pasar, los paraguas subían y bajaban en las concurridas aceras, y el gran hotel se alzaba con sus escalones de mármol relucientes de agua. En esos escalones, acurrucada contra el frío, se encontraba una niña que parecía demasiado frágil para un lugar así. Sus brazos delgados abrazaban sus rodillas fuertemente contra su pecho. La chaqueta vaquera que llevaba no la protegía del frío que se filtraba hasta sus huesos. Su vestido rojo estaba húmedo en el dobladillo, su cabello castaño enredado y pegado a su cara, y sus pies descalzos se movían incómodos contra la piedra mojada. Ella miraba a su alrededor, no con miedo, sino con una paciencia hueca, como si esperara a alguien que quizás nunca llegaría. Cuando sus labios se movieron, el sonido fue casi tragado por el ruido de la ciudad, un susurro débil que conllevaba más peso que cualquier grito de ayuda. «Tengo hambre». Justo en ese momento, un elegante coche negro se detuvo en la acera, del tipo que atrae segundas miradas, incluso en una ciudad donde la riqueza era común. El conductor se apresuró a abrir la puerta, y salió un hombre que parecía imponer atención sin siquiera intentarlo. Era alto y de hombros anchos, su traje azul claro impecablemente cortado, su cabello oscuro prolijamente peinado hacia atrás, y sus penetrantes ojos azules escudriñaron la entrada antes de fijarse de repente en la pequeña figura sentada en los escalones. Por un momento, pensó que se había equivocado. Seguro que ninguna niña estaría sentada afuera bajo la lluvia, sola, a esta hora. Pero la realidad de la situación lo detuvo en seco. Jonathan Hale, CEO de una importante aerolínea y un hombre cuyo nombre aparecía en los periódicos casi a diario, no estaba acostumbrado a ser tomado por sorpresa. Vivía en un mundo de horarios, reuniones y negociaciones, donde todo tenía un propósito y nada se dejaba al azar. Sin embargo, allí había algo que desafiaba todo eso. Una niña de no más de 5 años, empapada, temblando y completamente ignorada por las docenas de personas que entraban y salían del hotel. Dudó solo un segundo antes de caminar hacia ella, sus zapatos lustrados haciendo un suave clic contra la piedra. La niña levantó la cabeza cuando sintió su cercanía, y sus ojos se encontraron. Los de ella eran de un azul sorprendente, profundos y claros, y aunque su rostro estaba pálido y cansado, no había miedo en su expresión. En cambio, había una aceptación fatigada, como si ya hubiera visto demasiado para alguien tan pequeña. Jonathan se encontró deteniéndose a un paso de distancia. Su corazón se encogió de una manera que no había sentido en años. Había construido su vida sobre el control y el poder. Sin embargo, en ese momento, confrontado por el simple sufrimiento de una niña, se sintió completamente impotente. Abrió la boca para preguntar algo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Dónde podrían estar sus padres? Pero antes de que pudiera hablar, ella susurró de nuevo, su voz baja pero firme. «Tengo hambre». Las palabras lo traspasaron más que cualquier acusación. Él era un hombre rodeado de abundancia, que podía entrar al hotel en cualquier momento y pedir una comida que valía más de lo que esta niña podría haber visto en toda su corta vida. Sin embargo, ni todo su dinero, ni su estatus,
significaban algo frente a esta simple verdad. Una niña estaba sentada afuera, bajo la lluvia sin nadie que se preocupara por ella, y tenía hambre. Por razones que no podía explicar, Jonathan se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos, la lluvia humedeciendo su traje, sin que él lo notara. Estudió su frágil figura, la forma en que sus pequeñas manos temblaban, y sintió un torrente de algo que lo sorprendió. No era lástima, sino algo más feroz, una falta de voluntad para irse, una negativa a dejar pasar este momento como si no significara nada. «Ven conmigo», dijo en voz baja, extendiendo su mano. Su voz, que en las salas de juntas podía imponer silencio y obediencia, ahora solo contenía dulzura. La niña dudó. Sus ojos muy abiertos lo estudiaban como si no estuviera segura de si era real. Pero luego, lentamente puso su diminuta mano en la de él. Estaba fría al tacto, tan pequeña y delicada en su palma. Y él cerró sus dedos alrededor de ella con un voto silencioso que aún no comprendía. Mientras la guiaba adentro, pasando junto a las brillantes arañas de cristal y el aire cálido del vestíbulo del hotel, solo sabía una cosa con absoluta certeza. Su vida, tan cuidadosamente medida y controlada hasta ahora, acababa de cambiar para siempre. Dentro del hotel, el calor era casi abrumador comparado con el frío húmedo del exterior. El vestíbulo resplandecía con luz dorada de las arañas y los apliques de pared, los suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo, y el aire portaba el leve aroma de perfumes caros, mezclado con flores frescas de jarrones ornamentados. La gente se movía con ropa elegante. Sus risas resonaban suavemente, pero para Jonathan todo parecía difuminarse mientras se concentraba en la pequeña figura a su lado. La niña se aferraba a su mano, sus pasos vacilantes, sus ojos muy abiertos mientras miraban de una superficie brillante a otra. Era como si hubiera entrado en un mundo que solo había imaginado. Un lugar tan alejado de los fríos escalones de afuera que bien podría haber sido otro universo. Jonathan la condujo hacia el restaurante del hotel, su mente acelerada de una forma que nunca lo hacía, ni siquiera durante las negociaciones más críticas. Las preguntas se atropellaban. ¿Quién era esta niña? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué circunstancias podrían dejarla sola en una noche lluviosa? Había enfrentado a despiadados hombres de negocios, funcionarios del gobierno y crisis internacionales con calma precisión. Sin embargo, ahora sentía una extraña inquietud, un peso que no podía sacudirse. La miró de reojo, notando cómo su cabello se pegaba en mechones húmedos a sus mejillas y cómo se abrazaba a sí misma, como si todavía no creyera estar a salvo. Algo en la frágil resistencia de su postura le oprimió el pecho. El maître d' le lanzó a Jonathan una mirada de sorpresa al entrar con la niña, claramente inseguro de cómo reaccionar, pero un gesto de asentimiento tajante del CEO fue suficiente para silenciar cualquier pregunta. Los condujeron a un tranquilo reservado de esquina, lejos de los ojos curiosos de los otros huéspedes. Jonathan le indicó que se sentara, y ella se subió a la silla con torpeza, su pequeña figura casi tragada por el asiento de felpa. Miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara que alguien la detuviera en cualquier momento y la enviara de vuelta al frío. Jonathan notó cómo se mordía el labio y mantenía sus manos fuertemente dobladas en su regazo, como si no estuviera segura de si se le permitía tocar algo. Cuando se acercó el camarero, Jonathan ordenó sin siquiera mirar el menú, pidiendo sopa caliente, pan fresco, pollo asado y una selección de frutas, junto con leche y jugo.
Los ojos de la niña se abrieron al escuchar las palabras, y ella lo miró, como si fuera incapaz de creer que tales cosas pudieran ser realmente para ella. «Está bien», le dijo suavemente. «Come todo lo que quieras». Su voz no contenía la autoridad fría que sus colegas conocían tan bien. Era más suave, más cálida. Y lo sorprendió incluso a él. Cuando llegó la comida, la niña dudó al principio. Mirando el humeante tazón de sopa y la cesta de panecillos, como si pudieran desvanecerse si se movía demasiado rápido. Sus dedos temblaron al extender la mano, luego se detuvieron. Sus ojos parpadearon hacia el rostro de Jonathan en busca de permiso. Él le dio un pequeño asentimiento, y solo entonces ella levantó la cuchara, llevando la sopa a sus labios con movimientos cuidadosos. El primer sorbo pareció romper algo dentro de ella. Comenzó a comer con más urgencia, aunque todavía con cautela, como alguien que había aprendido que las comidas eran regalos raros que nunca debían desperdiciarse. Jonathan observó en silencio, con la garganta tensa. Había presidido acuerdos de negocios por valor de miles de millones, pero no podía recordar haberse sentido nunca tan indefenso o tan conmovido como al ver a una niña pequeña comer como si fuera el momento más importante de su vida. Entre bocados, ella lo miró de nuevo, y él notó que sus ojos se habían suavizado ligeramente, aunque una sombra de cansancio permanecía. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. Ella tragó, su pequeña voz apenas audible al otro lado de la mesa. «Emily». El sonido de su nombre lo golpeó con una fuerza inesperada. Era un nombre simple, pero decirlo en voz alta le dio a su presencia un peso, una identidad, que la hacía parecer menos una niña perdida y más alguien que pertenecía a su mundo, aunque solo fuera por esa noche. Jonathan se recostó en su silla, observándola mientras seguía comiendo. Y por primera vez en muchos años, sus pensamientos se desviaron de los horarios, los plazos y las previsiones financieras. Se preguntó de dónde había venido Emily, qué dolor ya había soportado y por qué el destino la había puesto en su camino. Sintió un revoloteo desconocido, algo entre responsabilidad y protección. La sensación de que no podía simplemente devolverla al frío una vez que terminara esta comida. Mientras ella buscaba un trozo de pan con su diminuta mano, se dio cuenta de que ya estaba tomando una decisión. Una que no tenía nada que ver con la lógica o la estrategia. No podía dejar que desapareciera de nuevo en las sombras de la ciudad. No podía marcharse. El tintineo de copas y el murmullo de voces llenaban el restaurante. Pero Jonathan no escuchaba nada de eso. Su mundo entero se había reducido a la pequeña figura frente a él, comiendo lenta, pero decididamente, como si estuviera recuperando una pequeña porción de fuerza con cada bocado. Entendió en ese momento que este encuentro no fue aleatorio, que su vida, construida sobre el orden y el control, acababa de tomar un giro que nunca esperó. Y aunque todavía no sabía a dónde lo llevaría, sabía una cosa con absoluta certeza. Nunca podría volver a ser el hombre que había sido antes de ver a Emily en esos escalones del hotel. Jonathan apenas durmió esa noche. Sus pensamientos daban vueltas sin fin alrededor de la imagen de Emily, sentada pequeña y frágil, en los fríos escalones de mármol, su voz resonando en su mente con esa sencillez inquietante. «Tengo hambre». Él era un hombre acostumbrado a resolver problemas a través de la estrategia y la influencia, pero esto era diferente. No había negociación de sala de juntas que pudiera explicar por qué una niña de 5 años había sido abandonada a su suerte bajo la lluvia. Por la mañana, su determinación estaba fija.
Averiguaría quién era ella, qué había pasado con su familia y cómo una niña así podía terminar abandonada afuera de un hotel de lujo. Cuando Emily despertó en la habitación de invitados que él había arreglado para ella, miró a su alrededor con los ojos muy abiertos e inciertos de alguien que nunca había dormido en un colchón tan suave o bajo sábanas que olían levemente a lavanda. Parecía casi temer perturbar el espacio, posándose en el borde de la cama, con sus pequeños pies colgando sobre la alfombra. Cuando él apareció en el umbral, ella se encogió ligeramente, pero luego le ofreció una sonrisa tentativa que tanto le rompió el corazón como fortaleció su determinación. Le preguntó si había dormido bien, y ella asintió. Aunque su expresión le decía que la comodidad de la noche se había sentido casi irreal para ella, como algo prestado en lugar de verdaderamente suyo. Durante el desayuno en el tranquilo comedor, Jonathan intentó suavemente hacerla hablar. La habitación estaba llena del tintineo de los cubiertos y el aroma de pasteles calientes, pero Emily se sentó rígidamente, con las manos dobladas en su regazo, solo buscando comida cuando él la animaba. Poco a poco, pedazos de su historia emergieron en palabras vacilantes. Su madre había muerto cuando Emily aún era muy pequeña. Su padre había estado entrando y saliendo de su vida, y lo último que recordaba de él era un borrón de ira y desaparición. Después de eso, había vivido con su abuela, quien había sido su única constante. Habló de su abuela con un suave cariño, recordando pequeñas cosas como cómo solía tararear canciones de cuna mientras cocinaba o cómo siempre guardaba la manzana más madura para Emily. Pero su abuela se había enfermado, y luego un día simplemente no despertó. Jonathan escuchó, su mandíbula tensándose mientras Emily explicaba cómo había intentado quedarse sola en el apartamento, cómo los vecinos a veces le habían dado sobras, pero finalmente le habían dicho que se fuera. Había vagado de un lugar a otro, manteniéndose en áreas concurridas, donde pensó que podría ser más seguro, hasta que finalmente terminó en el hotel, atraída por las luces y el sonido de la gente, esperando que alguien la notara. Lo dijo todo con una calma que lo perturbó profundamente, como si ya hubiera aceptado que ser abandonada era la única forma en que su vida podía desarrollarse. Cuanto más hablaba, más sentía Jonathan una mezcla de ira y tristeza crecer dentro de él. Pensó en toda la gente que debió haber pasado junto a ella, en los sistemas que se suponía que debían proteger a los niños, pero que claramente le habían fallado, y en la cruel aleatoriedad que permitía a alguien como él vivir en una inimaginable abundancia, mientras una niña se moría de hambre en una esquina. Quiso decirle que ahora estaba a salvo, que nunca más tendría que pasar por tales cosas, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Las promesas no eran algo que él hiciera a la ligera, y esta promesa cambiaría la vida de ambos para siempre. Después del desayuno, llamó a una de sus asistentes y le dio instrucciones de recopilar discretamente información sobre los antecedentes de Emily. En cuestión de horas, tuvo la confirmación de lo que Emily le había contado. No había ningún padre activamente en escena, ni parientes que pudieran acogerla, ni tutor legal restante. La recomendación de las autoridades fue rápida y escalofriante. Debía ser colocada inmediatamente en el sistema de acogida. Mientras Jonathan leía el informe, sintió un nudo en el estómago. Había visitado orfanatos antes para eventos de caridad. Había visto las filas de niños vestidos pulcramente para las fotografías,
pero también recordaba los ojos huecos de aquellos que sabían que estaban esperando a alguien que quizás nunca llegaría. La idea de que Emily, con su tranquila resiliencia y su frágil sonrisa, fuera engullida por ese sistema, lo llenó de una indignación que no había sentido en años. Esa noche, mientras Emily se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo de su estudio, dibujando cuidadosamente con los lápices de colores que uno de sus empleados le había traído, Jonathan estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en la vida que había construido, una de control y éxito, pero también marcada por la soledad. Su riqueza lo había aislado de muchas cosas, pero también había dejado su mundo extrañamente vacío. Ahora, con Emily tarareando suavemente para sí misma en su alfombra, ese vacío parecía insoportable. Se volvió hacia ella, observando la forma en que se concentraba en su dibujo, su pequeña mano firme a pesar de todo lo que había soportado, e hizo una decisión silenciosa que incluso lo sobresaltó. No la dejaría ir. Por primera vez en años, Jonathan sintió que su vida ya no era completamente suya. Pertenecía ahora, de alguna manera profunda, a la niña que lo había mirado en los escalones del hotel y había susurrado que tenía hambre. Y aunque no sabía cómo lucharía contra la burocracia, las dudas o los juicios que seguramente vendrían, sabía con absoluta certeza que Emily no enfrentaría sus batallas sola nunca más. Jonathan había pasado toda su carrera dominando el arte de la persuasión, pero mientras se sentaba frente a la mujer de servicios sociales en su oficina a la mañana siguiente, se dio cuenta de que esta batalla sería diferente a cualquiera que hubiera librado antes. El tono de la mujer era conciso, sus palabras ensayadas, y aunque mantenía un aire de profesionalismo, Jonathan podía sentir el distanciamiento detrás de su sonrisa cortés. Tenía una carpeta frente a ella llena de informes pulcramente mecanografiados, referencias a estatutos y recomendaciones del departamento, y mientras hablaba, repetía el mismo estribillo. Emily no podía quedarse con él, no sin meses de investigación, verificaciones de antecedentes y un largo proceso de aprobación. Por ahora, dijo con firmeza, Emily tendría que ser colocada en acogida temporal. Jonathan escuchó en silencio, con las manos juntas bajo la barbilla, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso por la resistencia. La idea de que Emily fuera entregada a extraños, trasladada de un hogar temporal a otro, era insoportable. Imaginó su pequeña cara cayendo en esa expresión de tranquila aceptación, la misma que había llevado cuando se sentó en los escalones del hotel, y el pensamiento casi lo destrozó. Cuando la mujer terminó de hablar, Jonathan se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella con la concentración inflexible que había inquietado a más de un adversario en la sala de juntas. No levantó la voz, pero el acero en ella era inconfundible. Esa niña no se va a ninguna parte, ni hoy ni mañana. Ahora tiene un hogar. La mujer se puso rígida, claramente desconcertada, y comenzó a explicar las consecuencias de obstruir el sistema. Pero Jonathan la interrumpió con una calma que era más peligrosa que la ira. Explicó que utilizaría todos los canales legales disponibles para luchar contra su decisión, que tenía los recursos para contratar a los mejores abogados del estado y que no descansaría hasta que el futuro de Emily estuviera asegurado. Había enfrentado a reguladores gubernamentales, adquisiciones hostiles y crisis internacionales, y aplicaría la misma energía implacable a esta lucha. La trabajadora social flaqueó, dándose cuenta de que ya no estaba hablando solo con otro ciudadano preocupado, sino con un hombre cuya influencia
se extendía mucho más allá de las paredes de su oficina. Aún así, ella insistió en que la ley era la ley. Cuando ella se fue, Jonathan sintió el peso de lo que acababa de comprometerse a hacer, asentarse pesadamente sobre sus hombros. Este no era un acuerdo de negocios del que pudiera salir negociando de la noche a la mañana. Sería una lucha prolongada, una en la que su riqueza y poder podrían ayudar, pero no podrían protegerlo por completo del escrutinio. Caminó por los tranquilos pasillos de su casa esa noche y encontró a Emily acurrucada en el sofá de la biblioteca, profundamente dormida, con un libro aún abierto en su regazo. Su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada respiración superficial. Su cabeza descansaba contra el brazo de la silla, como si tuviera miedo de estirarse por completo, como si estuviera lista para ser movida en cualquier momento. Jonathan sintió que algo cambiaba dentro de él mientras retiraba cuidadosamente el libro de su regazo y le echaba una manta sobre los hombros. Esa noche se paró frente al gran espejo de su dormitorio, mirando su reflejo. Era un hombre que había construido un imperio de la nada, cuyo rostro aparecía en portadas de revistas, cuyo nombre tenía peso en círculos con los que la mayoría de la gente solo podía soñar. Y sin embargo, allí estaba él, conmovido hasta la médula por una niña que había entrado en su vida por pura casualidad. O tal vez, pensó, no casualidad en absoluto. No podía explicar por qué, pero se sintió como si todo lo que había hecho hasta ahora, toda la riqueza, toda la influencia, lo estuviera preparando para esta única lucha, la lucha por Emily. En los días que siguieron, Jonathan comenzó el proceso de contratar abogados y reunir pruebas. Sus asistentes susurraban nerviosamente en los pasillos. Los miembros de su junta directiva intercambiaban miradas preocupadas, y los medios ya habían comenzado a captar rumores de la historia. Circulaban preguntas. ¿Por qué un hombre como Jonathan Hale, que nunca se había casado ni tenido hijos, lucharía de repente tan ferozmente por una niña que no era de su sangre? Algunos lo llamaron imprudente, otros lo vieron como un escándalo, pero Jonathan los ignoró a todos. Cada mañana, cuando Emily entraba tímidamente en su oficina con un dibujo que había hecho para él o simplemente para sentarse en silencio a su lado mientras él trabajaba, sabía que no podía flaquear. Una noche, mientras compartían la cena en la larga mesa de caoba del comedor, Emily dejó el tenedor y lo miró con una expresión demasiado seria para sus años. ¿Me van a llevar?, preguntó suavemente, su voz temblando lo suficiente como para revelar el miedo que había estado llevando en silencio. Jonathan se congeló, su cuchillo y tenedor aún en sus manos, y luego los dejó lentamente. Se acercó por encima de la mesa, cubriendo su pequeña mano con la suya mucho más grande, y se encontró con sus ojos con una firmeza que no provenía de la certeza, sino de la determinación. No, dijo firmemente, aunque sabía que la batalla estaba lejos de terminar. No si puedo evitarlo. Ahora perteneces aquí. Emily lo estudió durante un largo momento, como si probara si podía creer las palabras. Finalmente asintió. Sus ojos se suavizaron mientras una leve sonrisa tocaba sus labios. Volvió a coger su tenedor y siguió comiendo. Aunque sus hombros parecían más ligeros, su postura menos tensa. Jonathan se recostó en su silla, observándola con una oleada de emoción que lo sorprendió. Había enfrentado a innumerables oponentes en su vida, pero por primera vez sintió que estaba luchando no solo por sí mismo o por su empresa, sino por algo infinitamente más importante. Por una niña que le había susurrado que tenía hambre,
por una oportunidad de darle la vida que se merecía, por la posibilidad de que salvarla también pudiera, de alguna manera, salvarlo a él. Las semanas siguientes se desarrollaron con una especie de intensidad implacable que Jonathan no había experimentado desde los primeros días de la construcción de su empresa. Pero esta era una clase diferente de batalla, una que no podía medirse en ganancias o cuotas de mercado. Cada mañana comenzaba con llamadas de su equipo legal, largas discusiones sobre peticiones de custodia, documentos de tutela y el laberinto de las leyes de bienestar infantil que parecían diseñadas más para retrasar que para proteger. Se sentó durante horas de sesiones informativas, examinando cada posible precedente, preparándose para audiencias que prometían ser contenciosas. Sin embargo, incluso mientras sus días eran consumidos por esta lucha, sus noches contaban una historia diferente, una centrada en la niña pequeña que se había convertido en el corazón de su mundo. Emily rápidamente comenzó a llenar su hogar de vida de maneras que Jonathan no se había dado cuenta que había estado anhelando durante años. Ella correteaba descalza por los suelos de mármol, su risa resonando en los techos altos, convirtiendo la mansión, una vez silenciosa, en algo que se parecía a un hogar. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo de su estudio, con una caja de crayones, coloreando intensamente mientras Jonathan manejaba contratos y correos electrónicos, ocasionalmente levantando la vista para mostrarle su creación más reciente. A veces aparecía a su lado en la cocina, mientras el chef preparaba la cena, preguntando seriamente si podía remover una olla o colocar los platos. Y el personal, inicialmente desconcertado, pronto se encontró encantado por su entusiasmo. Ella comenzó a saludarlos a todos por su nombre, un hábito que pareció suavizar incluso los rostros más estoicos. Aún así, debajo de estos tiernos momentos, Jonathan sintió la tensión presionando desde afuera. Su junta directiva había convocado una reunión de emergencia, no sobre el rendimiento de la empresa, sino sobre él. Cuestionaron su juicio, sus prioridades y los titulares que estaban comenzando a circular. ¿Por qué el CEO de una de las aerolíneas más grandes del país se involucraría en tal escándalo?, preguntó un director. ¿Se da cuenta del daño que esto podría causar a nuestra reputación? Jonathan escuchó con una expresión de calma distante, aunque por dentro sintió una furia latente. Les dijo claramente que la empresa seguiría prosperando, porque él la había construido para soportar mucho más que chismes. Y si dudaban de su capacidad para liderar, porque él eligió proteger a una niña, entonces tal vez habían subestimado al mismo hombre que los había llevado al éxito. Su voz contenía tal finalidad que nadie se atrevió a insistir más, aunque él sabía que los susurros no cesarían. Esa noche, después de la agotadora confrontación, Jonathan regresó a casa tarde para encontrar a Emily dormida nuevamente en la biblioteca. Había insistido en quedarse despierta hasta que él regresara, pero el agotamiento la había vencido, y se había acurrucado en el sofá, con uno de sus dibujos apretado en la mano. Se arrodilló a su lado, retirando con cuidado el papel de sus dedos, y vio que era un dibujo infantil de dos figuras tomadas de la mano, un hombre alto con un traje azul y una niña pequeña con un vestido rojo. Encima de ellos había dibujado una casa, con ventanas llenas de luz. Jonathan se quedó allí por un largo tiempo, mirando las líneas rudimentarias pero sinceras, dándose cuenta de que para ella él ya era su hogar. El siguiente fin de semana, Jonathan tomó una decisión que incluso lo sorprendió a él mismo.
Llevó a Emily a dar un paseo fuera de la ciudad, lejos de las torres de cristal y las salas de juntas, hacia el campo donde el aire olía a tierra y pino. Le mostró una pequeña propiedad que poseía pero rara vez visitaba. Un lugar con campos extensos, un lago que brillaba bajo el sol y caballos pastando cerca. El rostro de Emily se iluminó mientras corría por la hierba alta, su risa llevada por la brisa, y Jonathan la siguió a un ritmo más lento, observándola con una sensación de asombro. Fue en ese momento que se dio cuenta de que ya no pensaba en ella como una presencia temporal o una responsabilidad a ser gestionada. Ella era su familia, tan seguro como si hubiera nacido de él. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, se sentaron juntos en el porche, Emily agarrando un vaso de leche mientras Jonathan sorbía un raro vaso de whisky. Ella se apoyó contra su brazo, su cabeza pesada por el sueño, y preguntó en un susurro adormilado, ¿siempre estarás aquí? La pregunta lo golpeó con tanta fuerza que sintió un nudo en la garganta, pero respondió sin dudar, su voz baja pero firme. Sí, Emily. Siempre. Más tarde, cuando la llevó a la cama y la arropó bajo las sábanas, Jonathan se detuvo en el umbral, su silueta enmarcada contra la suave luz de la habitación. Pensó en la batalla que aún tenía por delante, las audiencias, el escrutinio, el juicio. Pero nada de eso lo asustaba ya. Por primera vez en años, sintió que tenía algo por lo que valía la pena luchar, que no estaba ligado a la ambición o la riqueza. Sintió el comienzo de un propósito más grande que él mismo, uno que se había colado silenciosamente en su vida una noche lluviosa, cuando una niña pequeña susurró que tenía hambre. Y ahora, pensó, nada ni nadie se lo quitaría jamás. La primera audiencia llegó más rápido de lo que Jonathan esperaba, y aunque sus abogados habían intentado prepararlo para cada escenario, descubrió que nada podría haberlo realmente preparado para la atmósfera fría y clínica de la sala del tribunal, cuando se llamó el caso. La sala era austera, con sus paredes pálidas, sus bancos de madera pulida y el leve eco de las voces rebotando en el techo alto. Al frente estaba la jueza, con su expresión indescifrable, mientras al otro lado del pasillo, los representantes de servicios infantiles ordenaban sus archivos en pilas pulcras. Lo miraban no con hostilidad, sino con el cansado desapego de personas que creían que solo estaban haciendo su trabajo. Y quizás eso era lo que más lo inquietaba. Para ellos, Emily era otro caso, otra niña para ser procesada a través de un sistema, no la niña viva y respirando que se había quedado dormida contra su hombro la noche anterior. Jonathan se sentó a la mesa con sus abogados, pero su atención estaba fija en Emily, que había sido traída a la sala por una trabajadora social. Llevaba un vestido simple que él había elegido para ella esa mañana, su cabello cuidadosamente cepillado. Pero la forma en que agarraba el pequeño conejo de peluche que le había regalado delataba su nerviosismo. Sus grandes ojos azules escanearon la habitación, llenos de incertidumbre, y luego encontraron los de él. Por un momento el ruido y los procedimientos se desvanecieron, y solo hubo el intercambio silencioso entre ellos. Su miedo, su firme tranquilidad. Él la sintió ligeramente, haciéndole saber que no estaba sola, y vio sus hombros relajarse solo una fracción. Los argumentos iniciales comenzaron con el representante de servicios infantiles, exponiendo su posición en un tono tan desapasionado que rayaba en la crueldad. Hablaron de procedimiento, de los riesgos de colocar a una niña bajo la custodia de alguien sin experiencia previa en la crianza,
de la importancia de la estabilidad que solo los hogares de acogida con licencia podían proporcionar. Nunca mencionaron el nombre de Emily, solo se refirieron a ella como la niña, una frase que hizo que a Jonathan se le revolviera el estómago cada vez que se repetía. Para ellos era papeleo, una responsabilidad a gestionar, pero para él era una persona, una niña pequeña que había vivido pérdidas y abandono, y que finalmente había encontrado una razón para creer que podía volver a pertenecer. Cuando fue el turno de Jonathan, se puso de pie y dejó que sus abogados se hicieran a un lado. No leyó notas preparadas, ni se basó en jerga legal. En cambio, habló claramente, su voz firme, su mirada nunca abandonando a la jueza. Contó la historia de la noche en que encontró a Emily en los escalones del hotel, su voz apenas audible al decir que tenía hambre. Describió cómo le había fallado cada red de seguridad que debería haberla protegido, cómo había mostrado una resiliencia mucho más allá de sus años, y cómo en el poco tiempo que había estado con él, había transformado su casa silenciosa en un hogar lleno de calidez. Admitió abiertamente que no era perfecto, que no tenía experiencia criando hijos, pero declaró con inquebrantable convicción que tenía los recursos, la determinación y, sobre todo, el amor para darle a Emily la vida que se merecía. La sala se quedó en silencio cuando terminó, el peso de sus palabras flotando en el aire. Por un momento vio la expresión de la jueza suavizarse, aunque rápidamente la enmascaró con neutralidad profesional. Emily, que había estado escuchando con absorta atención, agarró su conejo de peluche con más fuerza y susurró algo tan en voz baja que solo la trabajadora social a su lado pudo escuchar. Pero Jonathan notó cómo se movían sus labios y supo lo que había dicho. Había susurrado: «Es mi papá». La audiencia continuó con más argumentos legales, testimonio de trabajadores sociales y preguntas sobre la capacidad de Jonathan para proporcionar un entorno estable. Sus abogados presentaron pruebas de su estabilidad financiera, su expediente impecable e incluso referencias de carácter de empleados de toda la vida que hablaron sobre su integridad y equidad. Aún así, Jonathan sintió la fría maquinaria del sistema presionando contra él, amenazando con reducir todo lo que sentía a columnas de datos y reglas burocráticas. Sin embargo, cada vez que su determinación flaqueaba, miraba a Emily y recordaba la promesa que le había hecho en la mesa de la cena. Ella pertenecía aquí, con él, y no la defraudaría. Cuando la sesión se levantó por el día, el resultado seguía siendo incierto. Pero Jonathan salió de la sala del tribunal con la cabeza en alto, la pequeña mano de Emily agarrando la suya con fuerza. Afuera, los periodistas pululaban, gritando preguntas, las cámaras destellando. Pero Jonathan la protegió con su cuerpo, ignorando el ruido. Todo lo que importaba era la forma en que ella lo miraba, sus ojos llenos de confianza. En ese momento se dio cuenta de algo profundo. Esta batalla ya no se trataba de convencer a una jueza o silenciar a los críticos. Se trataba de demostrarle a Emily, día tras día, que hablaba en serio, que se interpondría entre ella y el mundo, sin importar cuán dura se volviera la lucha. Y mientras la subía al coche y sentía sus pequeños brazos rodear su cuello, supo que ningún sistema, ninguna ley, ningún titular sería suficiente para sacudir ese voto. Las semanas que siguieron a la primera audiencia fueron algunas de las más agotadoras que Jonathan había experimentado, y sin embargo, también fueron algunas de las más transformadoras.
Cada día parecía un acto de equilibrio entre las implacables demandas de su empresa y la lucha absorbente por mantener a Emily a su lado. Su oficina se convirtió en una especie de sala de guerra, pilas de documentos legales apilados, abogados entrando y saliendo con actualizaciones y estrategias, y su teléfono zumbando constantemente con preguntas de la Junta. Sin embargo, no importaba cuán caóticos se volvieran los días, Jonathan siempre se aseguraba de volver a casa a tiempo para la hora de acostarse de Emily. No era negociable. Podía delegar contratos por valor de millones, pero no delegaría la responsabilidad de arroparla, escuchar sus historias y recordarle que estaba a salvo. Emily, aunque todavía tan joven, parecía sentir la tormenta que los rodeaba. Hacía menos preguntas ahora. Ya no expresaba el miedo de que pudieran llevársela, pero Jonathan podía verlo en la forma en que se aferraba a él en momentos inesperados. A veces, ella deambulaba hacia su oficina a altas horas de la noche, frotándose el sueño de los ojos, y se acurrucaba tranquilamente en el sillón frente a su escritorio, como si solo estar cerca de él fuera suficiente para mantener a raya las pesadillas. Otras veces, ella deslizaba su mano en la de él mientras caminaban por la casa, agarrándose en silencio, sus grandes ojos azules buscando tranquilidad en su rostro. Y cada vez, Jonathan le devolvía el apretón de manos, diciéndole sin palabras que no se iría a ninguna parte. Mientras tanto, el frenesí mediático se hacía más fuerte. Los titulares especulaban sobre sus motivos. Algunos lo pintaban como un héroe, otros lo acusaban de orquestar toda la historia para publicidad. Los programas de entrevistas debatían si un hombre como él, un CEO soltero, sin experiencia en la crianza de hijos, tenía derecho a criar a una niña. Las redes sociales explotaron con opiniones, y aunque algunos lo defendieron, muchos fueron crueles. Jonathan, que durante mucho tiempo había estado acostumbrado al escrutinio público, se encontró enfurecido no por su propia reputación, sino por la de Emily. Estaba siendo reducida a un símbolo, un tema de conversación, cuando era, ante todo, solo una niña pequeña que quería un hogar. Ordenó a su equipo legal que buscara protecciones de privacidad, decidido a protegerla de lo peor de la atención, pero sabía que la curiosidad nunca podría silenciarse por completo. La segunda audiencia fue aún más intensa que la primera. Esta vez, los servicios infantiles trajeron testigos que argumentaron que el estilo de vida de Jonathan era demasiado exigente, que no podía proporcionar la atención constante que un niño necesitaba. Destacaron su horario de viajes, el tamaño de su empresa, e incluso sugirieron que su riqueza podría aislar a Emily en lugar de nutrirla. Jonathan escuchó con un exterior tranquilo, aunque por dentro ardía de ira ante la insinuación de que el amor podía medirse con hojas de tiempo o cuentas bancarias. Cuando fue su turno de hablar, no discutió sobre riqueza u horarios. En cambio, habló de las noches pasadas leyendo los cuentos de Emily, de las mañanas en que ella corría a su estudio con un dibujo solo para él, de cómo ella se había reído por primera vez en semanas cuando visitaron la finca en el campo. Habló no como un CEO defendiendo su capacidad, sino como un hombre que había encontrado algo que valía más que cada dólar que jamás había ganado. Quizás el momento más poderoso de la audiencia llegó cuando se le hizo una pregunta a la propia Emily. La jueza, suave en su tono, preguntó si le gustaba vivir con el señor Hale. Emily se movió nerviosamente, agarrando su conejo de peluche, y por un momento Jonathan temió que se paralizara. Pero luego levantó la barbilla, su voz pequeña pero firme, y dijo: «Él es mi familia».
La sala se quedó en absoluto silencio, y Jonathan sintió que su pecho se oprimía de orgullo y tristeza a la vez. Sabía que esas palabras no habían sido ensayadas. Eran la verdad pura y sin adornos de una niña que finalmente había encontrado a alguien a quien aferrarse. Afuera del tribunal, Jonathan cargó a Emily a través del mar de cámaras, protegiendo su rostro lo mejor que pudo. Ella hundió la cabeza en su hombro, y él le susurró que había sido valiente, que lo había hecho perfectamente. Esa noche, cuando la acostó, ella preguntó suavemente, ¿hice lo correcto? Jonathan se arrodilló a su lado, alisando el cabello de su frente, y le dijo que había hecho más que lo correcto. Había dicho la verdad, y la verdad siempre era suficiente. Mientras se sentaba en su estudio más tarde esa noche, a solas con sus pensamientos, Jonathan se dio cuenta de lo profundamente que había cambiado su vida. Las batallas no habían terminado, y la decisión final aún no se había tomado, pero ya no dudaba de a dónde lo llevaba su camino. El hombre que una vez se había definido por su empresa, su fortuna y su poder, ahora se definía por una promesa susurrada en los momentos tranquilos de la noche. Que Emily nunca más se sentaría sola en el frío, esperando a alguien que quizás nunca llegaría. Esa promesa ya lo había reformado, y supo que la llevaría por el resto de su vida. Chamichá, audiencia final, llegó en una mañana gris, del tipo de día en que las nubes se cernían bajas y pesadas, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Jonathan entró en el tribunal, con la mano de Emily en la suya, sus pequeños dedos envueltos fuertemente alrededor de los suyos, y por una vez sintió algo que no había sentido en años: vulnerabilidad. Había entrado en innumerables salas donde lo que estaba en juego era astronómico, donde se decidían fortunas y futuros, pero ninguno de esos momentos se comparaba con este. Hoy no se trataba de balances o imperios corporativos. Hoy se trataba de si la niña a su lado saldría con él como familia o sería entregada a un sistema que ya le había fallado una vez. Dentro de la sala del tribunal, la tensión era palpable. Los abogados barajaron sus papeles. Los representantes de servicios infantiles susurraron entre ellos, y la jueza presidió con su habitual calma distante. Jonathan se sentó erguido, su expresión resuelta, aunque su pulso retumbaba en sus oídos. Emily se sentó a su lado, su conejo de peluche escondido protectoramente en su regazo. Sus grandes ojos escanearon la habitación. Podía sentir su miedo en la forma en que se apoyaba contra su brazo, pero también sintió su confianza, y esa confianza le dio fuerza. El proceso comenzó con las declaraciones de clausura. Los representantes de servicios infantiles argumentaron una vez más que la vida de Jonathan era demasiado exigente, que su posición como CEO le impediría darle a Emily la atención y estabilidad que necesitaba. Señalaron su horario de viajes, el tamaño de su empresa, e incluso sugirieron que su riqueza podría aislar a Emily en lugar de nutrirla. Sus palabras eran pulidas, profesionales e implacables, pero Jonathan apenas las escuchó. Su mirada estaba fija en la jueza, esperando su momento, listo para hablar desde un lugar que ningún argumento legal podía tocar. Cuando finalmente fue su turno, Jonathan se puso de pie y dejó que sus abogados se hicieran a un lado. No llevaba notas, y sus abogados no habían guionizado sus palabras. En cambio, habló con la honestidad cruda de un hombre al que no le quedaba nada que demostrar excepto la verdad de su corazón. Le dijo a la corte que Emily no era una carga, sino un regalo, que ella le había dado más de lo que él jamás podría darle. Habló de las noches en que ella había llorado hasta quedarse dormida
y cómo él había prometido que nunca volvería a estar sola, de las mañanas en que su risa llenaba su casa de luz, y del hecho simple pero profundo de que a sus ojos él ya se había convertido en un padre. Admitió que no había planeado esto, que nunca se había imaginado criando a un niño, pero declaró que a veces la vida ponía en tus manos precisamente lo que nunca supiste que necesitabas. Luego miró directamente a la jueza, su voz inquebrantable. No estoy pidiendo clemencia, no estoy pidiendo excepciones. Estoy pidiendo la oportunidad de cumplir mi promesa a una niña pequeña que ya ha sufrido más de lo que cualquier niño debería. Tengo los medios para darle un hogar seguro, la paciencia para guiarla y el amor para estar a su lado todos los días de su vida. Ella no es la niña en un archivo. Ella es Emily. Ella es mi hija en todos los sentidos que importan. El silencio que siguió fue profundo. Incluso el barullo de papeles y las toses de los espectadores parecieron desvanecerse en la nada. Jonathan miró a Emily, y para su sorpresa, ella ya no estaba agarrando su conejo, sino que había extendido la mano y tomado la suya de nuevo, sus pequeños dedos apretando los suyos, con una certeza que derritió el último de su miedo. Supo en ese momento que, sin importar lo que decidiera la corte, él ya se había convertido en lo que ella más necesitaba. La decisión de la jueza llegó después de una larga pausa, su voz tranquila, pero portando una gravedad que hizo que todos en la sala se esforzaran por escuchar. Reconoció las preocupaciones planteadas por servicios infantiles, pero también reconoció el testimonio, la evidencia y, lo más importante, la verdad que había presenciado en esa sala. Señaló las propias palabras de Emily, su insistencia en que Jonathan era su familia, y dijo en voz baja pero firme que no podía ignorar el vínculo ante ella. El fallo fue claro. A Jonathan Hale se le concedió la tutela de Emily, con el camino abierto para la adopción total. El aliento que Jonathan había estado conteniendo durante semanas finalmente se liberó en una ráfaga. Sus hombros se hundieron por el alivio. Emily jadeó suavemente, sus ojos muy abiertos, y luego lo abrazó con una fuerza que casi lo desequilibra. Ella hundió su rostro en su pecho, susurrando, «Te dije que no me llevarían». Sus brazos se cerraron alrededor de ella, y por primera vez en su vida sintió algo más rico que la victoria, algo más profundo que el éxito. Era pertenencia. Afuera del tribunal, las cámaras destellaron y las preguntas volaron, pero a Jonathan no le importó. Levantó a Emily en sus brazos, protegiéndola del caos, y cuando ella le susurró al oído, «¿Podemos ir a casa ahora?», él sonrió por primera vez en días, una sonrisa real, una que venía de algún lugar profundo de su interior. «Sí», dijo simplemente, «vámonos a casa». Esa noche, la casa se sintió diferente. No era solo una mansión llena de cosas caras, sino un hogar lleno de promesas. Emily corrió por los pasillos, su risa resonando contra los techos altos, y Jonathan la siguió a un ritmo más lento, su pecho cálido de orgullo. Se paró en el umbral de su habitación mientras ella colocaba su conejo de peluche en la almohada. Luego levantó la vista hacia él con ojos soñolientos. «Buenas noches, papá», susurró. Las palabras lo detuvieron en seco, llenándolo de una clase de alegría que nunca había conocido. Se inclinó, le besó la frente y susurró de vuelta. «Buenas noches, cariño». Al apagar la luz y cerrar la puerta, Jonathan se dio cuenta de que la vida que había construido, una vida de poder, riqueza y control, había estado incompleta hasta ahora. Había librado batallas a través de salas de juntas y continentes, pero esta fue la única que realmente importó.
y había ganado. No para sí mismo, sino para la niña pequeña que una vez se había sentado hambrienta en los escalones de un hotel y había susurrado 3 simples palabras que lo habían cambiado todo. Tengo hambre. Ahora, ella nunca volvería a tener hambre de comida, de seguridad o de amor. Ella estaba en casa, y él también.